la salud. Y mucho más en este tiempo en el que hemos estado padeciendo con el coronavirus encima y muchas falencias, deficiencias y debilidades. Voy a mostrarles, antes de entrar en materia, estos cuadros que tienen que ver con la encuesta, esta primera encuesta de intención de voto que le hemos presentado. La pregunta dice: si Luis Arce es elegido presidente, ¿cuán seguro es que pueda resolver apropiadamente el problema en la salud? De la escala del 1 al 10, completamente seguro que no lo va a resolver, el 25%. Algo seguro que no lo va a resolver, 12%. Está inseguro, 20%. Algo seguro que lo va a resolver, 20%. Y completamente seguro de que sí lo va a resolver, el 14%. Hay un 8% de indecisos. La misma pregunta para si Carlos Mesa es elegido presidente, ¿cuán seguro es que pueda resolver apropiadamente el problema en salud? Completamente seguro de que no lo va a resolver, el 26%. Algo seguro de que no lo resolverá, 16%. Está inseguro, 29%. Algo seguro que lo va a resolver, 18%. Completamente seguro de que sí lo va a resolver, el 6%. Los indecisos son el 5%. Vale la pena que usted vea el siguiente análisis que habla justamente de la crisis en salud que vivimos en Bolivia. Tener más hospitales no es tener más salud. Es así como lo conceptualiza Roger Carvajal. Esto a partir de que no se identificaron con los subsistemas de prevención la atención sanitaria, la investigación, formación y control de calidad, para definir a los subsectores que ejecuten, y así existe una interacción entre ellos. La conformación del sistema es la salida a todo esto. De otro modo va a seguir cada entidad por su lado, los sedes por su lado, no tienen conexión con el ministerio, hay problemas políticos entre ellos, que los sedes tampoco saben cómo están funcionando, ni los institutos ni los hospitales. Bueno, esa desarticulación masiva, ese desorden, es la causa de toda la crisis de salud. No se va a resolver solamente con la cantidad de dinero, sino fundamentalmente con la organicidad. Y eso en otros países funciona bien. Hay países que tienen menos presupuesto y lo están haciendo bien porque están organizados. El experto asegura que el contar con un personal suficiente en salud, tanto en número como en el nivel de formación, será un desafío central. Por eso es que en el sistema de salud hay que identificar todos los subsistemas. Entonces hay un sistema de prevención, promoción, que está muy descuidado. Por ejemplo, porque el sistema mismo no tiene nada que ver, por ejemplo, con la producción alimentaria de pesticidas. No tiene nada que ver con la contaminación atmosférica por la quema del chaqueo que estamos viendo ahora, que también va a predisponer a las formas graves del COVID. Porque el sistema de salud no ve todo eso, simplemente ve al enfermo y lo trata, pero no ve los pasos anteriores para que la salud se preserve y no se instale la enfermedad. Vamos a hablar justamente de esta temática salud. El COVID-19 ha mostrado los grandes problemas que tenemos en materia de salud y también de economía. Y las dos están casadas, quieran ser o no. La verdad es que falta de ítems, ha habido carencia de insumos, falta de infraestructura, se ha hecho mucho, se ha hecho poco. Vamos a analizar esta noche lo que estamos viviendo justamente con el tema de salud, cómo está el sistema de salud, cómo va la seguridad social, cómo están los médicos. Estamos con la señora Varinia Daza, que es especialista en salud, consultora internacional de la OPS y representa esta noche al Movimiento al Socialismo. Bienvenida, señora Daza. Su micrófono está apagado, por favor. ¿Ahora sí? Sí, muy buenos días. Buenas estoy noches. de consultora internacional ahora, en este momento la OPS, sí he ocupado cargos internacionales dentro y fuera del país, pero estoy hablando a título personal, por si acaso, para no confundir con el organismo, ¿sí? Muy bien, gracias. También nos acompaña Sí, la señora importante. Cecilia Vargas, que es candidata a senadora de Comunidad Ciudadana y experta en salud. Bienvenida. Muchas gracias, Miriam. Buenas noches Varinia. Y bueno, como médico estoy aquí para hablar un poco de salud. Muchísimas gracias. Estamos ya a 30 días de las elecciones generales. Sería bueno que podamos enfocarnos, cada una de las dos, por favor, enfocar qué temática concreta o cuántos temas deberían tocar en torno a salud los candidatos a las presidencias. Por favor, cada una de ustedes va a tener 2 minutos para hablar de este tema. Señora Daza, por favor, adelante. Muy buenas noches Cecilia, muy buenas noches a la audiencia. Yo creo que la salud, no hay salud sin economía y no hay economía sin salud. O sea, los dos son en este momento vitales para nuestro país, para la región y para el mundo.
En Bolivia existen, y eso es muy importante recalcar, 3.160 establecimientos de salud. Es importante decir que si bien tenemos un sistema de salud precario, que hay mucho que hacer sin lugar a duda, hay una existencia. No es como nos ha hecho ver el gobierno transitorio, que no existía absolutamente nada. Gran parte de estos establecimientos, yo diría un 90%, 3.151 para ser precisa, están en las zonas de los municipios, ¿sí? Estos tienen mucha diferencia entre el equipamiento y recursos humanos. Hay una heterogeneidad enorme. Entonces hay que apuntar primero a lo que se tiene. ¿Por qué? Porque, como decía, el plan más exquisito, más extraordinario que se tenga va a tener que adaptarse a una realidad. Y la realidad va a venir siendo dura. Va a tener que adaptarse a las contingencias. No sabemos si la pandemia puede tener un rebrote, como estamos viendo en España y en algunos países en Europa. Entonces tenemos que utilizar lo que se tiene, mejorar eficientemente lo que se tiene. En primer lugar, los 3.051 establecimientos de primer nivel, 77 hospitales y 32 hospitales de tercer nivel. Necesitamos manejarlo rápidamente eso, ¿sí? Necesitamos hacer pruebas. Somos el último país del mundo, casi, y les puedo mostrar si quieren cuadros, no es que son inventos míos, son organismos internacionales, los que dicen, los que calculan. Muchas gracias, señora Daza. Por favor, es el momento de hablar de la señora Vargas. Adelante, por favor, tiene 2 minutos. Muchas gracias, Miriam. Bueno, Comunidad Ciudadana para Comunidad Ciudadana lo más importante es la gente. Y para brindar salud a la gente, lo primero que tenemos que hacer es actuar con ética, no robar y no despilfarrar. Por lo tanto, la gestión va a ser posible llevar a cabo si es que no hay corrupción, como han habido los 14 años del MAS y también en el gobierno transitorio. Nuestro plan tiene inmediatas, muy importante el número de test, porque sin diagnóstico no podemos tener un manejo adecuado, y también equipar a los médicos. Está terrible el tema del equipo de bioseguridad. Eso como primer término de entrada, porque esta pandemia todavía no se ha acabado y todos tenemos que luchar contra ella. Por otro lado, nuestro siguiente plan a continuación del problema de la pandemia es el tratamiento gratuito contra el cáncer. Esta es una población que ha sido abandonada. El perfil epidemiológico en Bolivia ha cambiado. La primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, la segunda son las enfermedades oncológicas y vamos luego con las enfermedades respiratorias y digestivas. Entonces, tenemos que mejorar estos servicios y por eso tenemos el tratamiento gratuito contra el cáncer. Por otro lado, nosotros vamos a tener un modelo de atención basándonos en resultados. La organización y la gestión va a ser basada en resultados, obviamente aumentando el presupuesto para la salud. En el gobierno de Evo Morales se han gastado 4 veces más en canchas que en establecimientos de salud y eso no es posible. Es verdad, tenemos 3.160 centros de salud en primer nivel, pero de esos no todos cuentan con médicos y de los pocos médicos con quienes se cuentan no están institucionalizados. Vamos a trabajar en el tema de institucionalización y estabilidad laboral para que la gestión sea mejor y la atención sea con calidad basada en resultados. Vamos a medir resultados. Muchas gracias, señora Vargas. Le consulto, señora Daza, y también la misma pregunta para usted, señora Vargas. ¿Cómo mejorar el sistema único de salud? Por favor, adelante, tiene 2 minutos. Bueno, como les decía, hay que potencializar primero el primer nivel que llega directamente a la población, sobre todo en las áreas rurales que están hoy día siendo lamentablemente abandonadas a su suerte. Eso es muy, muy importante. Los recursos humanos se manejan caóticamente, porque son pagados por los municipios, por las gobernaciones, por el TGN, por los establecimientos. Hay que estandarizar a los recursos humanos. Los recursos humanos en salud son los soldados que tienen que ir al frente a dar la batalla. Y no tienen que dar la batalla a los gobiernos, no tienen que politizar la medicina. La medicina tiene que estar al servicio del pueblo. ¿Sí? El tema de medicamentos es muy importante. Estamos viendo que hoy día la gente no tiene con qué comprar una aspirina, no se encuentra una aspirina.
pero se ha creado un mercado negro sin precedentes en nuestra historia en Bolivia. No es posible que nosotros dependamos de 2, 3 importadores que están haciendo plata, que se llenan los bolsillos mientras la gente sufre. La gente no tiene una aspirina, no tiene un paracetamol. Entonces tenemos que comenzar a hacer lo básico. No estoy hablando de medicamentos para cáncer, no, estamos hablando de los medicamentos básicos que tiene que tener un país. Es muy importante la detección temprana, el monitoreo, la atención que llegue con calidad, eficiencia en todos los lugares, todos los 3.160 establecimientos de salud, y yo he recorrido Bolivia completa, están funcionando. Ahora, tienen diferentes, muchos tienen equipamiento sofisticado, muchos no. Y en la gestión del MAS pasada no es verdad que no se ha construido nada. Si ustedes cuentan, se han construido 22 hospitales. El hospital Alto Sur, que se ha inaugurado realmente, el de Montero, se ha construido durante la gestión del señor Morales. ¿No es cierto? Muchas gracias, señora Daza. Señora Vargas, por favor, ¿usted está de acuerdo en que se debería mejorar como primer punto la atención primaria? Sí. La atención primaria es la puerta de entrada de los pacientes, pero hay que hacerlo de forma responsable, ¿no? En el año pasado, de forma electoral, abrieron el tema del SUS y dejaron expectativas a la población. Yo creo que eso sí es muy irresponsable, y además debe hacerse un modelo de gestión y un modelo de atención inclusivo, de calidad y midiendo con resultados. Muchas veces nos dan números de cuánto se ha construido, pero vamos a ver cuánta gente se ha curado, cuánta gente ha mejorado sus dolencias. Para nosotros la gente está primero, y partiendo de eso es que se va a hacer una gestión adecuada con planificación para que en todos los niveles, primeros, segundos y terceros, haya trabajo en red. Tiene que estar esto integrado, no tiene que ser de forma independiente. Y esto lo vamos a lograr estableciendo políticas de salud, pero como una política de Estado, a partir de un Consejo Nacional de Salud, donde estén participando todos los actores. Estamos hablando de el gobierno nacional, departamental y municipal, y también de la seguridad social, de la salud pública y del sector privado. Todos tenemos que trabajar en pro de que la cobertura sea para todo el país, sin exclusiones de ninguna manera. Todos merecemos salud, todos los sectores, y eso para comunidad ciudadana es muy importante, y es posible, pero con responsabilidad, teniendo un trabajo técnico. Por eso entre nuestros planes tenemos, estamos proponiendo el Centro Nacional de Control y Prevención de Enfermedades, porque este va a ser el manejo técnico. La salud no debe ser manejada según el partido, según el carnet, y mucho menos los ítems. Debemos tener al personal capacitado y debemos tener al personal que cuente con los méritos para servir a la población en esto que es tan delicado como es la salud, y no prevendalizar los ítems como se hicieron en los últimos años. Eso es algo que ha lastimado a nuestro país, porque ahora tenemos el resultado con la pandemia. Nos dicen que han habido construcciones, sin embargo, nunca se pensó en la necesidad básica, en el perfil epidemiológico, en qué se necesita, y a partir de eso construir y hacer planes. Y esto en todos los niveles, fortaleciendo los primeros niveles donde se podría resolver el 70% de problemas. Pero esos problemas deben ser resueltos teniendo el personal adecuado en número, es decir, en la cantidad adecuada para cubrir los turnos, porque nos hablan de centros de salud, pero ni siquiera tienen el personal planificado para esto. Gracias. Tiempo, por favor. Señora Daza, ¿qué hace falta para que haya cobertura en todo el país? Como les decía, hay una cobertura, pero no se trabaja en red. Sí, nosotros como bolivianos tenemos que aprender que no necesitamos cada vez inventar el agua caliente. Tenemos que aprender de los ejemplos exitosos de muchos países en la región. Y no tenemos que ir muy lejos. Por ejemplo, Perú. ¿Sí? Por ejemplo, Costa Rica, que es uno de los países en la región que ha batido la pandemia ampliamente. ¿Cómo lo ha hecho? Con un primer nivel de atención donde funciona eficientemente, equitativamente y con calidad de atención. Por eso es muy importante crear un sistema de salud. Y si
Sistema quiere decir todos juntos, privados, públicos y Caja Nacional de Salud. Eso es un sistema que funcione con calidad de atención. Y esto se hace a través del funcionamiento de redes de salud. Un primer nivel deriva a un segundo nivel cuando es necesario, el segundo nivel deriva al primer nivel, y el primer nivel deriva al tercer nivel cuando es necesario. Ese es crear un sistema que funcione en Bolivia. Avanzar hacia la salud universal es prioritario, primordial. No podemos tener una desigualdad como la que estamos viviendo hoy en día, gente que está muriendo porque no tiene una aspirina, porque no le llega al médico, gente que puede pagar hasta $10,000 o $100,000 la Follanil. No existe eso, no hay un país en Europa, por lo menos que yo conozca, sí personalmente, que tenga un sistema de salud tan polarizado. Todos tienen la obligación de atender, privados, públicos, caja, a las personas y salvar vidas. Esto es el deber de los médicos y eso tenemos que hacerlo funcionar. Un sistema de salud, ¿sí? Con calidad de atención es prioritario para Bolivia. Gracias. Gracias. La señora Daza, por favor, señora Vargas, perdóneme, hablando a propósito de esta atención de calidad que se le debería dar al paciente. Vemos que hace mucho, pero mucho tiempo, y no solamente en este tiempo de la pandemia, el paciente, para empezar, para recibir atención, tiene que llegar desde muy lejos, hacer larguísimas filas para obtener una ficha y encima, ¿cuánto tiempo le da un médico en la atención pública a un paciente? Por favor, cuéntele eso al país. Bueno, ese es un punto muy importante, Miriam, porque los pacientes madrugan. Se calcula que alrededor de 72 horas se tarda toda la atención desde que el paciente está haciendo fila hasta que recibe el tratamiento. Y si es que necesita ser operado o internado, esto no son horas, sino son meses. Entonces, esto también es parte de la calidad. Y Comunidad Ciudadana, porque pone primero a la gente, propone que sea accesible esto y no tengamos esas indignas filas. Por eso proponemos digitalizar todo y parte de esto va a ser contar con una aplicación. Con un celular uno va a poder ingresar a una aplicación y obtener una ficha. Y obtener una ficha en el lugar donde haya la hora necesaria, el tiempo necesario, el especialista que esté buscando ese paciente, sin tener que, por ejemplo, madrugar desde las 2, 3 de la mañana haciendo fila, le entregan la ficha a las 7, 8 de la mañana para que lo atiendan a las 12 del mediodía y le den 15 minutos. ¿Y por qué le dan 15 minutos? Porque nuestra normativa está mal hecha. Está hecha por gente seguramente que no ve a un paciente, que no sabe cuánto tarda en, por ejemplo, yo atiendo niños y el hecho de que lleven a un paciente y lo desvistan y la madre nos explique todas las situaciones, nos demora mucho más y a eso se suma el papeleo y que se ha aumentado ese papeleo y la burocracia cuando se implantó el SUS, porque los médicos, además de tener al paciente en ese corto tiempo, porque la parte administrativa presiona para que se cumplan todas las fichas, tienen que llenar el montón de papeleos. Eso se acabó. Comunidad Ciudadana quiere que el médico brinde atención de calidad y se preocupe por la gente. Ese papeleo se va a dirigir a un sistema digitalizado donde todo va a estar en una computadora e inclusive recetas, la cita del siguiente control, por ejemplo, la transferencia, la referencia y contrarreferencia, todo eso va a estar digitalizado. No va a tener que ir el familiar a buscar que por favor trasladen al paciente para una tomografía o trasladen al paciente de un centro de segundo nivel a uno de tercer nivel. Muchas gracias, señora Vargas. Señora Daza, esto tal vez se pueda aplicar o ya se está aplicando en realidad en algunos seguros, en especial en las áreas urbanas. ¿Cómo hacemos para darle atención de calidad al paciente de las áreas rurales y de las áreas muy lejanas? Bueno, primero que todo hay que entender una diferencia en lo que es digitalización del sistema de salud y una aplicación móvil. La aplicación móvil que estamos proponiendo es una aplicación rápida que va a dar una solución inmediata. La digitalización del sistema puede tomar entre 3-4 años. Eso es más o menos prácticamente lo que está en un gobierno, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que dar soluciones rápidas, con aplicaciones móviles rápidas, tanto en el sector rural como en el sector urbano. ¿Sí? Lo que no tiene Bolivia, y
verdad que hay que mejorarlo sustancialmente, son protocolos básicos de atención médica, ¿sí? Básicos. Aquí todos los pacientes, lamentablemente, estamos en las manos de Dios. Estamos en lo que cada médico decide hacer, cada establecimiento experimenta hacer y, como digo, estamos en la mano de Dios porque no sabemos si sale bien o sale mal, ¿no es cierto? En todo el mundo se utiliza hasta para tratar una gripe, ¿sí? Protocolos básicos de atención médica y eso es lo que necesitamos, pero que sean a nivel nacional, no es a nivel y criterio de algunos médicos, unos pocos o unos muchos, ¿no es cierto? Aplicaciones móviles, protocolos médicos, hay que llegar con medicinas, hay que llegar con más médicos. Lo que estamos proponiendo también son brigadas médicas distribuidas en todo el país, porque hay mucha gente, sobre todo en el área rural, que no está acostumbrada a ir a los centros, todavía le cuesta ir a los centros, por cualquier razón. Entonces el médico tiene que llegar a las casas y ir poco a poco en el transcurso del ir digitalizando cada carpeta familiar. Ya se han hecho muchas carpetas, se cuenta más de 3.000 carpetas a nivel nacional. Muchas gracias, señora Daza. Señora Vargas, ¿cómo piensan ustedes hacer esa cobertura para el área rural? Bueno, entre nuestros planes, y este es un plan transversal para todas las áreas, incluida salud, es el tema de digitalización. Y sí, una de las herramientas es la aplicación, pero vamos a tener también el trabajo en red para las referencias y contrarreferencias. Esto es muy importante. La llegada a toda la población, a toda la gente en la zona urbana y en la zona rural, va a ser mediante los centros comunitarios ciudadanos. Estos centros comunitarios se van a encontrar en los 9 departamentos y vamos a tener diferentes unidades, además de los centros de salud que vamos a fortalecer desde los primeros niveles hasta inclusive los institutos. En este sentido, lo que vamos a hacer es tener estos centros comunitarios ciudadanos donde haya, por ejemplo, el tema de cuidados a los niños, el cuidado a los ancianos, la orientación de alimentación, y todo esto va a poder llegar a los 9 departamentos de norte a sur, de este a oeste. Nuestro país va a tener esa cobertura en prevención y poco a poco el tema de la curación, ¿no? Porque son diferentes etapas en salud. Y dentro del presupuesto está establecido el de digitalizar todo el sistema, y que este sistema esté integrado. Nosotros vamos a llegar de diferentes maneras, esa es una de ellas, ¿no? Les digo, el tema de las guarderías, el tema del cuidado de los ancianos, el tema de orientación a los jóvenes. Hoy en día no se está trabajando y no se ha trabajado mucho tiempo en el tema de educación sexual. Tampoco se ha estado trabajando el tema de prevención, por ejemplo, de vicios como drogas, alcohol, el tema del bullying cibernético que influye en la salud de nuestros jóvenes, y eso tiene que ver también con trata y tráfico. Por otro lado, también vamos a llegar con estos centros comunitarios ciudadanos porque tienen que ver con la relación intercultural, las casas de parto y las tradiciones que se tienen en la zona rural. Lo que queremos es de que desde la base podamos establecer políticas, y esto va a ser a partir de... Muchas gracias, tiempo. Señora Daza, en la anterior gestión criticaban mucho a los médicos por haber rechazado la ley de prioridad nacional de desarrollo y crecimiento de la Caja Nacional de Salud. ¿Puede explicarnos por qué, por favor? Bueno, lamentablemente en la anterior gestión y en este gobierno transitorio, los médicos están extremadamente politizados por el colegio médico. O sea, díganme, explíquenme, alguien me responda, ¿qué país tiene un colegio médico que politiza en medio de una pandemia, peor aún, sí, a los médicos? Los médicos, como he dicho y repito, son soldados que tienen que atender y tienen que salvar vidas. No pueden estar politizados, ¿sí? Lo que sí hay que hacer es una reconstrucción de los recursos humanos de salud, porque hay mucha heterogeneidad. Hay médicos que ganan 20.000 bolivianos, 25.000 bolivianos, 40.000 bolivianos, y hay médicos que están luchando y tratando de ayudar a la gente con 3.000 bolivianos y muchas veces, y me consta en el área rural, sobre todo en los municipios pequeños, sobre todo, donde trabajan 2-3 meses al año sin salario. Esto es inadmisible. Entonces,
tenemos que reconstruir todo un sistema de salud donde valoremos, le demos a los médicos calidad para que pueda atender, ¿sí? Le demos los recursos para que puedan atender los médicos. Sí, uno no puede decir hay un presupuesto para digitalización, porque lo que le he dicho al principio, hoy en día la realidad económica nos va a mandar y cómo vamos a tener que adaptarnos a las circunstancias cada vez. Tenemos que ir ajustando y tenemos que ser muy eficientes los recursos. Hay que comenzar la digitalización, estoy de acuerdo, ¿sí? Pero no puede ser el objetivo principal. El objetivo principal es uno solo: llegar con calidad de atención a cada punto de nuestro país, con una salud universal. Muchísimas gracias. Señora Vargas, por favor, me gustaría conocer su criterio con relación a lo que acaba de decir la señora Daza. Bueno, en relación a lo que decía de los colegios médicos y todo eso, los últimos años lastimosamente no se ha valorado la capacidad y nosotros queremos justamente eso, institucionalizar a los profesionales de salud. Consideramos que cada puesto de salud debe ser ocupado por alguien capaz, independientemente del color político, del carnet o afinidad. Nuestra población necesita médicos, enfermeras, nutricionistas, fisioterapeutas con capacidad, y eso es lo que vamos a valorar, la meritocracia. Por otro lado, la señora Daza, yendo a tu pregunta, Miriam, hablaba del tema de digitalización, que no es lo más importante. Sí, no es lo más importante es la gente, las filas, y ante todo, que tenga resultados. Por eso nuestro modelo de gestión se va a basar en resultados, en qué obtengo a partir de lo que propongo, cuántos se van a curar, cuántos se van a rehabilitar. Este es un tema muy importante y eso tiene que estar supervisado. Si bien nos dicen de que vamos a tener una crisis económica, estamos viviendo crisis económica, crisis sanitaria, pero nosotros tenemos que darle prioridad. El gasto principal tiene que ir a salud y a restablecer la economía. No puede ir a propaganda, no puede ir a spots, no pueden ir a canchas de fútbol, tiene que ir a salud, porque la base de cualquier sociedad es la salud y la educación, y con solamente esos dos elementos podemos desarrollar muy bien la economía, la tecnología, muchas otras cosas. Comunidad Ciudadana tiene la prioridad de gastar en salud, en la digitalización, en los programas que estamos planteando, por ejemplo, el tema del centro oncológico, que vamos a tener un instituto oncológico junto con otros 2 institutos, y estos van a ser los brazos operadores del Centro Nacional de Control y Prevención de Enfermedades. Porque no puede pasar otra vez que venga una pandemia y no estemos preparados. ¿Cuánta gente ha muerto? Han muerto 140 médicos, se han infectado más de 3.000 profesionales de salud en La Paz. Eso tiene que cambiar. Muchísimas gracias, señora Vargas. Les pido, por favor, unos minutos. Vamos a ir a una pausa. Me quedo con esa frase que dijo usted. Los últimos años no se ha valorado la capacidad del médico boliviano. Estamos hablando hoy de salud. Ya volvemos. Nos ha tocado vivir un momento muy difícil a nuestra generación y creo que la música siempre será el alimento y el vehículo que va directo al corazón para poder ahuyentar tristezas y penas. Tenemos nuestra página que es bonanzabolivia.com, donde ustedes pueden descargarse todas las canciones que desean. A través también de la red Bolivisión, escaneando el código QR Bolivisión, apoyando al arte y a la cultura. Visítenos y podrán vernos con canciones nuevas, con canciones clásicas. Un abrazo. Bolivia sufre hoy 3 crisis: salud, desempleo y corrupción. Nosotros pondremos a la gente primero. Tenemos un plan de 4 puntos contra la pandemia y pondremos en marcha el tratamiento gratuito contra el cáncer. En economía vamos a salvar y crear empleos. Además, instalaremos cámaras anticorrupción. Ya basta de fraude. La gente está primero. Carlos Mesa, presidente. Este lunes en el IF. ¿La ven? Hay otra niña. Dijo que las quiere a las 2. ¡Salir! ¡Ayuda,
Elif, de lunes a viernes 18:40 en Bolivisión. El nuevo Omo antibacterial elimina hasta el 99,9% de las bacterias, pero no podrá evitar que contagies tu valor. Tu responsabilidad. Tu compromiso. Cuando te ensucias por este mundo, demuestras cuánto te importa. Ensúciate para hacer el bien, que de las manchas se ocupa el nuevo Omo antibacterial que elimina hasta el 99,9% de las bacterias. Nuestra piel se estira. Cuando crecemos, hasta 9 centímetros. Cuando estamos embarazadas, más de 20 centímetros. Y cuando subimos y bajamos de peso, imposible de calcular. Por eso la mayoría de las mujeres tenemos estrías. Y por eso Cicatricure tiene un gel para reducirlas. Su exclusiva fórmula favorece la regeneración de la piel, mejorando tamaño, aspecto y color de las estrías. Pruébala y comprueba sus resultados. Cicatricure Gel, para cicatrices y estrías. Esta noche en Bolivia Decide el Debate estamos justamente debatiendo sobre este tema. El tema de salud. Salud, el COVID, todas las deficiencias que hemos visto durante estos meses de pandemia. Pero antes también ha habido problemas. Más adelante, ¿cómo podremos solucionar aquellos? Por favor, la señora Vargas ha señalado hace algunos instantes antes de irnos a la pausa que los últimos años no se ha valorado la capacidad del médico boliviano. Por favor, señora Daza, su respuesta con relación a esto. En realidad en Bolivia es verdad que no hay una valoración de la capacidad de los médicos. Pero ¿por qué viene esto? Porque tenemos lamentablemente un colegio médico que no permite hacer lo más importante para cualquier médico, que es la especialización y la subespecialización, ¿verdad? Entonces hay muy baja formación de especialistas en Bolivia. Si bien salen médicos que para un país nunca son suficientes, los recursos humanos en medicina, médicos en todos los países son escasos. No solamente en Bolivia. Bolivia no es la excepción. Entonces, lo que se tiene que hacer es permitir, sin barreras burocráticas, sin barreras del colegio médico, hacer y crear una mayor especialización, ayudar a los médicos a especializarse en las diferentes especialidades médicas. Por eso es que se los subvalora. Los pocos médicos que logran hacer una especialización con sacrificio, con familia, porque además que eso son especialidades caras, ¿sí? Se quedan en el exterior. Yo tengo familia, 2, 3 médicos, tengo una familia de médicos que justamente se van a la Argentina, se quedan en Brasil cuando salen a hacer la especialización, porque allá son más valorados, ¿sí? La valorización tiene que tener 2 componentes: el salario justo, ¿sí? Darle los medios, ¿sí? Todos los medios para que ejerzan su profesión adecuadamente, todas las condiciones a todos y igual, la igualdad es fundamental, ¿sí? Y darles también el apoyo para que vayan a especializarse, ¿no es cierto? La especialización es un tema muy importante en el tema médico. Muchísimas gracias, señora Vargas, por favor. ¿Está usted de acuerdo con esto? Evidentemente la necesidad de salario justo siempre lo han pedido los médicos. El hecho de darles todas las condiciones, ¿qué condiciones serían? Bueno, Miriam, para empezar, el tema de la formación de especialistas tiene que ver con el gobierno y con la importancia que le dé el gobierno a la formación. Los colegios médicos en el mundo se encargan justamente de que los médicos tengan la preparación adecuada y cumplan los mínimos pensums para poder servir a la población. Esto es fundamental. Por otro lado, ¿cómo valoramos al médico? ¿Cómo un Estado puede demostrar que valora a los médicos? Institucionalizándonos, haciendo concursos de mérito e institucionalizando a los profesionales, dándoles estabilidad laboral. Y eso es lo que no se ha hecho en muchísimos años, y en vez de valorar, se ha agredido al profesional médico. El profesional médico ha tenido que salir a las calles reclamando porque tenía que usar un taladro de carpintería en vez de herramientas adecuadas para el servicio a los pacientes. Entonces,
es muy importante la institucionalización. Por otro lado, hay una necesidad fundamental para los médicos, que es la Ley General de Salud, que es parte de nuestras propuestas. La Ley General de Salud va a establecer justamente estos parámetros para institucionalizar, para valorar los méritos y la formación de especialistas, que tiene que ver con el gobierno, pero al mismo tiempo con las universidades y con los entes académicos y técnicos. No tiene ahí nada que ver ideología, color político, tiene que ver el mérito, tiene que ver el estudio. Tenemos universidades muy buenas, la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad San Francisco Javier, son universidades reconocidas y sus médicos afuera encuentran trabajo, entran a la residencia. ¿Y por qué aquí se abren pocas plazas? Porque hay que pagar a esos médicos y no tenemos que inclusive desperdiciar a los especialistas, tenemos que cuidarlos. En esta pandemia no se han cuidado a los especialistas y no se están protegiendo a los residentes que se están formando. ¿Qué dice usted de esa Ley General de Salud, señora Daza? Me parece que es necesario hacer ajustes en las leyes. La 3131 lamentablemente la ley no ha ayudado a crear la especialización médica, no ha formado, más bien es una barrera para la formación de nuestros especialistas, ¿no es cierto? Hay que incluir un tema más que es importante, la investigación. ¿Sí? Los médicos en Bolivia no tienen la capacidad de investigación. Entonces, antes de pensar en un cuarto nivel, por ejemplo, tenemos que tener una capacidad de investigación importante en Bolivia. Y eso también tenemos que entregar recursos para que se investiguen con la patología del paciente en Bolivia, que puede ser muy distinta a nuestros vecinos inclusive, ¿no es cierto? Eso también es muy importante. Gracias, le agradezco mucho. Otro de los temas que ha sido un motivo realmente de mucho análisis y discusión es el tema de las infraestructuras, la falta de hospitales que el anterior gobierno hizo o no hizo. ¿Qué opinión tiene usted de esto, por favor, señora Vargas? Bueno, los hospitales son importantes, pero lo más importante es la gente. A partir de la gente, de las enfermedades que se presentan, es que se plantean hospitales, es que se plantean institutos. Nuestro perfil epidemiológico ha cambiado. Hoy en día son más frecuentes las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, y las transmisibles han disminuido en número. Esto que yo te explico, que son los números que maneja la Organización Mundial de la Salud en su último informe, el del 2019, nos está hablando de que ese perfil ha cambiado y eso debemos verlo también en los primeros niveles y a partir de eso hacer la infraestructura. Nosotros tenemos planificado el Centro Nacional de Control y Prevención de Enfermedades y sus brazos operativos justamente van a ser los institutos ya existentes, y a estos vamos a sumar el Instituto de Enfermedades Cardiovasculares, el Instituto contra el Cáncer y el Instituto de Enfermedades Infecciosas. Nosotros consideramos que no solamente es importante una estructura, sino los recursos humanos, los planes. En esos planes tiene que entrar la formación para especialistas, la investigación desde el pregrado en Medicina y Ciencias de la Salud hasta los posgrados. Esto obviamente acompañado de presupuesto, acompañado de normas y leyes que ayuden, que no sean una traba, sino más bien ayuden a desarrollar la medicina. No podemos seguir con la medicina del anterior siglo. Esto es muy importante. El tema de infraestructura, y esto quiero que quede claro, no es solamente un edificio, se tiene que pensar en el personal, en el equipamiento, en el mantenimiento y que todo eso tenga un funcionamiento continuo, no sea solamente para una inauguración, es algo para la gente, para su salud. Gracias. Señora Daza, se ha dicho de que aquellos hospitales que se habría construido en la gestión del anterior gobierno, algunos dicen que son elefantes blancos y otros que concretamente señalan de que no han sido bien diseñados para su propósito. Bueno, hay de todo. Sí, me ha tocado ver, por ejemplo, he hecho la inspección del hospital en Cobija. Es un nuevo hospital que tiene 5 salas de cirugía para una población de 140,000 habitantes, ¿no? 5 salas de cirugía no tiene ni el hospital de clínicas en La Paz. Hay que tratar de, siempre en salud tenemos indicadores de salud y eso es lo que tenemos que aprender a manejarlos. ¿Sí? Hay indicadores donde nos dicen el nivel ocupacional de los hospitales, dónde
necesita. Lo que sí nos ha revelado la pandemia es que se necesitan más camas por habitantes. La OPS, la OMS tiene indicadores cuántas camas por habitante tiene que tener un país. En la región Argentina, por ejemplo, está muy cerca de cumple con los requisitos. En Bolivia estamos por muy debajo, ¿sí? Entonces tenemos que crear infraestructura con equipamiento, con recursos humanos que ofrezca calidad de atención, no elefantes blancos. Estoy totalmente en desacuerdo en crear elefantes blancos para que den atención de salud y especializarlos. Podemos especializar por ramas médicas o podemos especializar por grupos etarios, mujeres, niños, adultos, personas de tercera edad, etcétera. Y eso es lo que tenemos que hacer. Una combinación de esto tiene que comenzar a trabajar, como yo les digo, no aisladamente, es otro de los grandes problemas, sino un sistema de salud eficiente en Bolivia. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Está usted de acuerdo, señora Vargas? Perdón, no se cortó el audio y no le escuché la última parte a la señora Daza. Bueno, ha dicho que hay que tomar en cuenta los indicadores de salud. Usted habla de que se ha cambiado el perfil epidemiológico, ¿no es cierto? Pero la verdad es que en este tiempo de la pandemia ha habido una realidad muy clara. Sí. Ha colapsado el sistema hospitalario. Han colapsado los médicos, no ha habido, es decir, atención incluso a los médicos con sus trajes de bioseguridad, no ha habido medicamentos. ¿Qué se puede hacer de aquí adelante para enfrentar otra situación similar que espero no lo tengamos? Gracias, Miriam. Justamente por eso es que hemos pensado en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Necesitamos monitorizar y eso se puede hacer en medicina. En muchos países existen estos centros donde uno va a determinar, por ejemplo, que en 6 meses o en un año se viene tal epidemia y hay que estar preparados. Se hacen los programas en relación a las proyecciones que puedan realizarse de determinadas enfermedades. Entonces, es posible estar preparados. Lastimosamente, en los anteriores gobiernos no se han preocupado por estar preparados, no solamente para el coronavirus que nos está mostrando una realidad muy cruda, sino para muchas otras enfermedades. Esto es gravísimo. Tenemos que nosotros planificar. Tenemos que, en el caso del Centro de Enfermedades Infecciosas, que va a ser uno de nuestros institutos, vamos a ir dirigiendo el manejo, planificar el manejo por una posible nueva epidemia, por el tema, por ejemplo, del dengue, que también se ha estado saliendo de las manos en el oriente boliviano, pero apareció la pandemia y entonces ya no se le dio tanta atención a este gran problema. Esto sí es posible con planificación, con gestión, con un tema técnico, con la participación de todos los actores, no solamente el ministro o no solamente una asamblea, sino la participación de quienes están en la cancha, de los médicos, de las enfermeras y de todos los sectores, seguridad social, el sector público. Es muy importante que planifiquemos. Esto puede prevenirse, o sea, podemos estar mejor preparados como lo han estado otros países. Y no solamente por problemas tan agresivos como la pandemia. Tenemos ya números claros en relación a mortalidad, te decía, de enfermedades cardiovasculares, del cáncer. Por año tenemos 14,000 bolivianos diagnosticados de cáncer. Entonces tenemos que estar preparados para esas personas. No podemos perder bolivianos. Son valiosos los bolivianos. Todas las personas necesitamos ese servicio y es importante estar planificando eso. Gracias, señora Vargas. Me quedo con lo que ha dicho usted, este centro de control para monitorear y que es posible estar preparados para una nueva situación. A ver, veremos qué es lo que dice la señora Daza. Al volver, estamos en el debate esta noche en Bolivia Decide, hablando justamente de esta temática. Salud. Ya volvemos. 8 programas, 8 temas, 8 partidos, 8 proponen. Antes de unas elecciones cruciales para el país, el futuro de Bolivia se decide ahora. Salud, empleo, educación y brecha digital, violencia de género, derechos de los pueblos indígenas, medio ambiente, democracia, reactivación económica. 8 proponen todos los martes y jueves a las 10 de la noche, a partir del 15 de septiembre, por Bolivisión.
escaldaduras se presentan. Las mamás entendemos lo que nuestros bebés necesitan. Y al momento del cambio, sabemos que lo mejor para aliviar su incomodidad y su molestia son los pañitos húmedos Pompigloss. Únicos pañitos con bisabolol en su exclusiva fórmula que protegen y evitan las escaldaduras en el pompis de los bebés. Su resistencia y suavidad hacen que duren más que los demás. Pompigloss, cámbialos con amor. Cuídalo con Pompigloss. Pompigloss, únicos pañitos que evitan las escaldaduras. Bolivia sufre hoy 3 crisis: salud, desempleo y corrupción. Nosotros pondremos a la gente primero. Tenemos un plan de 4 puntos contra la pandemia y pondremos en marcha el tratamiento gratuito contra el cáncer. En economía vamos a salvar y crear empleos. Además, instalaremos cámaras anticorrupción. Ya basta de fraude. La gente está primero. Carlos Mesa, presidente. Nos ha tocado vivir un momento muy difícil a nuestra generación y creo que la música siempre será el alimento y el vehículo que va directo al corazón para poder ahuyentar tristezas y penas. Tenemos nuestra página que es bonanzabolivia.com, donde ustedes pueden descargarse todas las canciones que desean. A través también de la red Bolivisión, escaneando el código QR Bolivisión, apoyando al arte y a la cultura. Visítenos y podrán vernos con canciones nuevas, con canciones clásicas. Un abrazo. Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo. Me encanta que mi pelo se vea más rubio. Mi prima me dijo, prueba Tío Nacho Aclarante, y por primera vez pude lograr el rubio que siempre quise. Tío Nacho Aclarante con jalea real y el poder aclarante de la manzanilla logra un rubio natural, suave y con brillo. Tengo el color que quiero y además está suave, con brillo. Tío Nacho, resultados de pelo en pelo. Esta noche en el debate de Bolivia Decide, la temática es justamente salud. Salud. Cómo ponernos de acuerdo para tener una mejor atención de salud, mejor calidad de salud. Hace unos instantes la señora Vargas señalaba de que es posible estar preparados para una nueva epidemia con centros de control para monitorear. ¿Se puede monitorear la proximidad de una epidemia, señora Daza? Su micrófono, por favor. Perdón, perdón. Adelante. No se puede prevenir. Ningún país en el mundo, ni con el CDC en Atlanta, en los Estados Unidos, ni con el Centro de Control y Prevención en Europa han podido prevenir la pandemia. Ninguno. Que me digan uno. ¿Sí? Lo que sí se puede hacer, y es bueno tener un Centro de Control y Prevención, nadie está en desacuerdo, está bien tenerlo. Lo que sí tenemos que hacer es fortalecer el primer nivel. Y ahí la sugerencia es duplicar los establecimientos de primer nivel para llegar más cerca a la gente. ¿Por qué Chile es el país donde tiene más casos de la región en relación por 100.000 habitantes? ¿Por qué? ¿Por qué sus hospitales han colapsado? ¿Por qué? Porque no ha funcionado su primer nivel. Vemos al otro extremo Costa Rica, ¿sí? Que ha funcionado, ha llegado. Cuba es un ejemplo también, porque un primer nivel eficiente que llega a la ciudadanía. Eso es fundamental. Es verdad que las enfermedades no transmisibles ha cambiado el perfil epidemiológico de Bolivia, eso lo sabemos, ¿sí? Pero tenemos que saber también las razones. ¿Y cuál es la razón? La alimentación. Al subir los ingresos de la población en estos 14 años, al salir de la pobreza 3 millones de habitantes, ¿sí? Que a veces nos olvidamos, ¿en qué han gastado? En comida, pero lamentablemente comida chatarra. Vemos una proliferación de restaurantes y fast food en todo lugar, en el Alto, en cualquier lugar. Eso afecta gravemente las enfermedades cardiovasculares. Gracias, señora Daza. Señora Vargas, por favor, ¿está usted de acuerdo con lo que dice la señora Daza?
Primero, aclarar de que la pandemia no se podía prevenir, pero sí podríamos estar preparados, ¿no? Sí podríamos estar preparados con un número razonable de laboratorios, por ejemplo, para que puedan hacerse los test de forma adecuada. También se puede estar preparado con el equipamiento necesario para proteger a los profesionales. Tenemos una alta tasa de mortalidad en coronavirus y esto se da porque no hemos estado preparados. Está bien, muchos países han sufrido el coronavirus, pero no tienen tanta mortalidad como la nuestra. Y por otro lado, estamos con números no muy reales porque no tenemos los diagnósticos adecuados. Para estar preparados hay que planificar y el problema está en que no ha habido planificación. Ya en diciembre se ha comunicado sobre este virus. En enero se hizo mucho más, inclusive se había pedido el tema de que se declare emergencia y en marzo fue que recién se declaró, pero el tiempo que se ha tenido para la preparación cuando hemos estado en cuarentena no ha pasado. Pero esto tiene que ir más allá, por eso es que es importante un centro de control y prevención de enfermedades. En el caso específico de la pandemia, nosotros tendríamos que habernos preparado, aunque sea parcialmente. Esto no se termina aquí, pueden venir muchas otras enfermedades y esto es muy importante. En relación a lo que mencionaba la señora Daza de otros países, yo creo que antes de fijarnos en otros países tenemos que ver nuestra realidad y no debemos tomar de referencia países como Cuba, por ejemplo, donde sabemos que son falsos los números que nos reportan. Esto es evidente porque conversando con colegas cubanos nos cuentan la cruda realidad, pero obviamente que no se reporta, al igual que la realidad que está pasando en Venezuela. Entonces Bolivia quiere otra realidad, quiere una realidad con salud de calidad, quiere una realidad donde los médicos estén en los puestos de trabajo por sus méritos, por su capacidad y no por un carnet político o por un color político. Gracias, señora Vargas. Señora Daza, ¿algo que quiera decir con relación a eso? Sí, quisiera aclarar. El representante de la OPS en un seminario recientemente, hace 2-3 meses, hablaba, porque hay un representante de la Organización Mundial de la Salud en Cuba, ¿sí? Y justamente estábamos debatiendo cuál ha sido el país de la región que ha tenido una mejor respuesta, y son Cuba. Los miden, los organismos internacionales miden esto. Uno no tiene que inventarse porque no le gusta el color rojo, azul o verde, ¿sí? Sino tiene que ser muy clara y hablar con la verdad a la población que los sistemas funcionan y hay que tratar de tener un sistema que dé respuesta y funcione en nuestro país, ¿sí? Y si la respuesta es los cubanos están haciendo funcionar el sistema, hay que aprender pues de ellos. Hay que aprender de ellos. Como los chinos pueden tener primeramente la vacuna, no lo sabemos, ¿no es cierto? Hay ahora eso es otro tema. Lo que sí es importante recalcar es en el tema de prevención, sobre todo, es los cánceres. Bolivia tiene una incidencia altísima, el más alto de la región, 44% de cáncer cervicouterino. Porque no se hace nada, porque lamentablemente las mujeres no hacemos un Papa Nicolau anualmente. Nosotros estamos proponiendo un Papa Nicolau y un chequeo médico generalizado anual obligatorio para todas las personas, para que vayamos una vez el día de nuestro cumpleaños al médico y nos hagamos chequear, sobre todo las mujeres, para bajar sustancialmente el cáncer de cervicouterino. Porque no van a haber los recursos suficientes, por eso hay que hablarle claro, con la verdad a la población, para curar todos los cánceres. Y en Bolivia el cáncer que más tenemos es el cáncer cervicouterino, que es totalmente prevenible. En eso sí, 100% del cáncer cervicouterino es prevenible sustancialmente. Muchas gracias, señora Daza. Ya estamos a punto de cerrar este debate. Van a tener ambas 2 minutos para sus conclusiones. Por favor, señora Vargas, usted puede comenzar. Bueno, muchas gracias, Miriam. Para concluir, quiero decirles que Comunidad Ciudadana tiene como primer plan el manejo adecuado de la pandemia. Esto tiene que ver con mayor cantidad de test, tiene que ver con equipos de protección para el personal de salud y después el tratamiento gratuito contra el cáncer. Nosotros queremos una salud inclusiva, una salud
de calidad, fraterna y digital. Vamos a integrar las redes de salud, están desintegradas y es necesaria su integración para un mejor servicio a la gente. Por otro lado, proponemos el Centro Nacional de Control y Prevención de Enfermedades como un ente técnico específico que pueda dirigir los programas, que no sean programas aislados en relación a los programas de VIH, de tuberculosis, y plantear nuevos programas. Por otro lado, tenemos el tema de los médicos, hay que institucionalizarlos, hay que resolver el tema de la mala praxis con el Instituto de Conciliación y Arbitraje, que es algo pendiente de la Ley 3131. También vamos a trabajar en la prevención, y esto en todas las comunidades mediante nuestros centros comunitarios ciudadanos, cuidando el tema de la alimentación, cuidando el tema de detección temprana de enfermedades en niños y también control de su salud oral, el tema del dentista, que no está tomado en cuenta en ningún programa. Por otro lado, el control y el cuidado de nuestros adultos mayores, el tema de interculturalidad, respetando las tradiciones, pero al mismo tiempo protegiendo. Vamos a tener las casas de parto que van a estar junto con los centros de atención de primer nivel y un médico que puede estar ahí presente si es que se presentara alguna complicación. Por otro lado, el tema de la digitalización es fundamental. Necesitamos información real de todos los niveles de atención y su integración para unas adecuadas referencias y contrarreferencias. Ante todo, vamos a trabajar con transparencia, con responsabilidad y con un tema técnico muy, muy importante para las. Muchísimas gracias, señora Vargas. Señora Daza, por favor, sus conclusiones. Bueno, existe en el país un sistema de salud que está basado en la salud familiar, comunitaria e intercultural, SAFSI, que hay que potenciar. Nosotros vamos a potenciar, vamos a crear, vamos a duplicar, vamos a tener 3.000 establecimientos de primer nivel para llegar a la población. Vamos a crear un sistema de salud que sea equitativo, eficiente y con calidad de atención para todos los bolivianos. Hay que supervisar los establecimientos privados. En una pandemia todos tienen que estar a la orden del Estado, todos tienen que luchar para salvar vidas equitativamente. Tenemos que dotar la creación de un establecimiento para proveer medicamentos, para hacer medicamentos en Bolivia. Eso también es muy importante. No nos vamos a enfocar en la digitalización, que puede costar varios millones. Nos vamos a enfocar en lo que necesitamos, que es en este momento las aplicaciones móviles para hacer el seguimiento de los pacientes. En el caso de una pandemia, lo único que se necesita es aplicar la triada, una estrategia de triada: prueba, seguimiento, aislamiento. Prueba, seguimiento, aislamiento. Muchos países así lo han logrado, y es lo que se tiene que hacer. Tiene que llegar a la población una atención de salud en un sistema que sea eficiente, en un sistema que llegue a toda la población y no discrimine por color, por raza, por medios, por ningún tipo de discriminación. Vamos a crear las brigadas móviles, vamos a hacer los testeos oportunos, vamos a derivar a los pacientes a los centros, por eso tiene que tener un sistema global que funcione, y sobre todo vamos a comprar las medicinas más difíciles que utilizan los pacientes ya cuando están en estado grave, o las de cáncer, directamente con acuerdos entre gobiernos. Si Muchísimas gracias, mil disculpas, pero ya estamos a punto de cerrar este espacio que es de debate y con una temática tan complicada y tan amplia además, porque hay varios puntos que todavía no los hemos podido tocar. Señora Varina Daza, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, hasta luego, hasta la próxima. Que le vaya muy bien. Luego. Señora Cecilia Vargas, igualmente ha sido un honor conocerlas. No, Miriam, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Y ya sabe, el próximo domingo le invitamos para que usted esté acompañándonos a partir de las 20 horas, porque a propósito de salud y de otros temas, vendrá a hablarnos el candidato a la presidencia por el Frente para la Victoria sobre su propuesta. Este domingo en La Propuesta. Soy el candidato presidente por parte del Frente para la Victoria. Voy a presentar mi propuesta de gobierno en el programa La Propuesta. Así que lo espero este domingo a las 20 horas. Bendiciones. El programa Solo por Bolivisión. Chi Yucho, candidato a la presidencia. Frente para la Victoria. Y el próximo lunes aquí en el debate de Bolivia Decide,
Justicia, sí señores, un dolor de cabeza para muchos, pero hablaremos y estaremos debatiendo sobre ese tema. Enseguida, para 23. Este sector es auspiciado por Neurobimin. Ayuda a tu memoria y elimina el cansancio mental. Neurobimin, ilumina tu mente. Buenas noches, espero que hayan tenido un lindo día. Bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Vamos a hablar de Pando, la estrella del norte, agitando el viento, un pañuelo verde bordado